Buenos días a todos en México, buenos días Duncan en Washington. Gracias por participar en este nuevo webinar de nuestra serie de la era de la cuarentena. El tema de hoy es la nueva política energética de México que con toda intención hemos intitulado Riqueza desperdiciada. Es el tema del día y amerita un análisis profundo del tipo que solo pueden realizar expertos como los que nos honran hoy en este webinar. Montserrat Ramiro, David Shields y Duncan Wood son no solo expertos, sino activos observadores de la realidad. Duncan, quien amablemente aceptó moderar este panel, va a presentar como se debe a los otros dos participantes. Déjeme nada más decir que Duncan es vicepresidente del Wilson Center, director del Instituto México del propio Wilson Center. Es uno de los mayores conocedores de la relación bilateral y de hecho con perspectiva trilateral, que es inusual encontrar. En la última década se especializó en los asuntos energéticos, convirtiéndose en uno de los estudiosos más prominentes del tema. Como director del Mexico Institute, ha participado en todos los asuntos bilaterales que uno puede imaginar, lo que de veras quiere decir todos los temas, porque ninguno escapa a esta vecindad. Pocos observadores tienen la perspectiva tan amplia y aguda que lo caracteriza a él. Gracias, Duncan, por estar con nosotros. Espero que todavía después de todos estos años puedas hablar en British Spanish. Bienvenidos todos y gracias de nuevo. Duncan, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Una corrección, es que yo no voy a moderar, me encantaría, pero no me otorgaron ese honor. Entonces, es cuestión de pasar la palabra primero a Julia González, quien va a moderar. Pero gracias. Julia. Perdón. Sí. Muchas gracias, Duncan. Perdón, Julia. No se preocupe, doctor. Si quieren, les voy a presentar a los otros dos ponentes. Está aquí Montserrat Ramiro, una de las mujeres que yo más admiro en el sector energético y para mí es un honor estar con ella hoy. Ella es Global Fellow del Mexico Institute en el Wilson Center. Fue comisionada para la Comisión Reguladora de Energía y fungió como directora de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tuvo diversos puestos en los que se destacan ser subdirectora de finanzas del PMI, Comercio Internacional y ser parte de la coordinación de asesores de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex. Ella es licenciada en Economía por el ITAM. También está con nosotros el día de hoy el señor David Shields. Él es licenciado en Artes y Ciencias Sociales por la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia. Tiene un diplomado en Ciencias de la Comunicación y seguramente todos ustedes han leído algo que él haya escrito. Es un periodista especializado en la industria energética en México, así como analista y consultor privado de la industria energética. Es director general del proyecto Energía Debate, una revista muy conocida en el sector, y publica también en el Reforma y en otros medios de comunicación. Sin más, a mí me gustaría agradecer a Comexi por abrir este tipo de espacios y al Mexico Institute por su colaboración. Bienvenidos a todos al panel Riqueza desperdiciada, la nueva política energética. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, quisiera darles como contexto que México ocupa el 20º lugar en reservas de petróleo, el 12º lugar respecto a producción de crudo. Es el 6º país con más reservas de shale gas. Ocupa a nivel mundial el 4º lugar en reservas probadas geotérmicas. Es el 3er país que recibe más sol en el mundo. Todo el territorio nacional está ubicado dentro del cinturón solar y además es uno de los 10 países más atractivos para los proyectos eólicos porque tiene el potencial de producir 50,000 megawatts. Como país, cómo aprovechemos esta riqueza depende muchísimo de las decisiones de política energética que tomen nuestros gobiernos. Y por eso es tan importante lo que vamos a platicar el día de hoy. Montse, para empezar, me encantaría que tú, que fuiste comisionada de la CRE, nos platiques cuál es el rol de los reguladores en el sector energético. Gracias, Julia. Muchas gracias por haberme invitado y gracias por tus palabras. Miren, yo creo que empezar con el rol del regulador es muy importante, porque, digamos, no solo es el lugar común en términos de el regulador, es el árbitro que permite que la cancha sea pareja y que todos los jugadores
se atengan a las mismas reglas, sino que además, y en el caso específico de energía es muy importante, el regulador, por no tener una vocación política, o no deber tener una vocación política, tiene un escenario de tiempo, tiene una visión de largo plazo. Esto es, o debería estar completamente desvinculada de los ciclos políticos. Esto es especialmente importante en una industria de muy largo plazo, como lo es la industria energética, y la finalidad última es poder proteger o proveer a los consumidores, es decir, los ciudadanos de cualquier país, las mejores condiciones en términos no solo de precio, sino también de calidad, para poder cumplir sus satisfactores, en este caso, en términos de energía, es decir, poder tener la energía que necesitas para cumplir con una serie de satisfactores para llevar tu vida diaria y poderlo hacer de la mejor manera posible. Y cuando lo ves a una escala de país, esto es especialmente importante porque la energía no es un sector en sí mismo, es un sector que le da competitividad al resto de la economía. Y esto es de gran trascendencia, sobre todo cuando pensamos que al ser un factor de la producción que últimamente se ha vuelto fundamental, sobre todo si lo ponemos en el contexto de cambio climático y de cómo podemos lograr que las economías sigan creciendo sin impactar la manera en la que vivimos los humanos, y eso pasa por el cambio climático. Es especialmente importante proteger a los consumidores y proveer a las economías de las mejores condiciones posibles. Y eso solo se puede lograr, 1, con recursos financieros, 2, con certidumbre, y 3, con reglas parejas. Cuando el regulador no tiene una visión de largo plazo, el que sufre es el consumidor y la sociedad. Entonces, el tener una visión de largo plazo es fundamental, pero además no debería estar peleada con la política pública. La política pública son una serie de decisiones de hacia dónde vamos. El regulador te permite llegar a ese puerto de la mejor manera, protegiendo a los consumidores, además teniendo una cosa muy importante, que es, como no tiene la vocación política, como ya dije, muchas veces en los sectores hay que tomar decisiones que pueden no parecer populares en el corto plazo y que van a llevar a un mejor resultado en el largo plazo. Si tienes una institución que no tiene una vocación política, no le importa, digamos, pagar el costo político de corto plazo para poder llegar a largo plazo a un lugar en el que la mayoría se beneficia en términos sociales y económicos. Entonces, es importante que entendamos que el regulador también sirve de blindaje para tomar decisiones políticas difíciles, porque no tienen o no deberían tener ningún empacho en decir, bueno, es que esto es técnicamente necesario, tenemos que llegar a este lugar y yo soy el responsable de haber puesto esta regla que es pareja para todos y que nos va a llevar a un mejor lugar. Ahí obviamente podemos entrar en una cosa muy polémica, no polémica, pero digamos que debería discutirse mucho en términos de la comunicación del papel del regulador. Hay muchas instancias que te pueden hacer pensar que debería ser una instancia que nadie sepa quién eres, ¿no? El referee, nadie lo ve, nadie sabe cómo se llama, solo hace que las cosas funcionen. Sin embargo, cuando las cosas se vuelven un poquito más controvertidas, tiene un papel muy importante y que a veces no hemos logrado llevar a cabo bien en términos de comunicar cuáles son los beneficios de esas acciones y de esas, no solo acciones regulatorias, sino acciones políticas que van a llevar a la sociedad a un mejor lugar. Entonces se conjuntan una serie de cosas que desgraciadamente en el cortísimo plazo en México estamos viendo que son un poco controvertidas porque una, tiene que tener una solidez técnica muy importante. 2, estar desvinculado de
de la política y de la política pública. El regulador no debe hacer política pública. Y 3, poder comunicar lo que se hace. Y creo que hoy estamos en un escenario en el que tenemos una incertidumbre regulatoria muy, muy grande porque esos 3 papeles o esos 3 puntos no están siendo claros en nuestro país. Muchísimas gracias, Monse. Retomando que los reguladores tienen que estar en condiciones tienen que estar en posibilidades de ofrecer las mejores condiciones, que deben de establecer reglas parejas, que se deben de crear las condiciones para que se obtengan los recursos financieros necesarios y para darle certidumbre al sector. Me gustaría preguntarte, Duncan, en relación con todos estos acuerdos que ha emitido la CENER en materia de los certificados de energía limpia, el SENACE en el tema de la confiabilidad, la última modificación de las tarifas de la CRE, ¿qué crees? ¿Qué mensaje se le está enviando a los inversionistas con este tipo de medidas? Gracias, Julia. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Monse, pero déjame agregar algo. Una parte de la historia que es, en mi opinión, muy importante entender. En más o menos, yo creo que fue enero de 2018, yo y un grupo de gente del sector energético tuvimos una cena con 2 consejeros de Morena en el área de política energética. Y obviamente la pregunta más importante fue, ¿qué va a pasar con todo lo de los contratos petroleros y qué va a pasar con la reforma energética en general? Y la respuesta fue muy, muy clara, de que el presidente en ese momento no pensó, no imaginó tener una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Entonces, él entendió que no puede o no podría eliminar la reforma energética. Pero lo que iba a hacer fue enfocar obviamente en Pemex y CFE. Y segundo, que iba a atacar a los órganos reguladores. Y todos nosotros muy ingenuos dijimos, oye, pero están protegidos, ¿no? Por regulaciones, por leyes, por mandatos de términos fijos. Y los 2 consejeros nos dijeron, a Andrés Manuel no le importa eso. Él va a decir a cada uno, oye, señor, señora, ¿por qué todavía está usted en este puesto? Yo soy presidente. Entonces, yo tengo el derecho de nombrar a mis propios consejeros en los órganos reguladores. Y eso fue un mensaje muy, muy claro y así ha pasado. Entonces, para mí siempre ha sido un shock, pero no una sorpresa, todas estas acciones. Y en cuanto a lo que están aprendiendo los inversionistas, es que están aprendiendo que en México hoy en día no hay certidumbre. Y eso es la lección más problemática para el futuro de México. De que toda la reputación, el prestigio de México de ser un país en donde se respeten las leyes, no al interior del país, pero en cuanto a las inversionistas extranjeras, que como Luis Rubio ha escrito varias veces, fue uno de los regalos más importantes del Telecán. Hoy en día están cuestionando eso. Entonces, lo que está pasando con SENACE, lo que está pasando con CENER, lo que está pasando con CFE, lo que está pasando con los demás órganos reguladores, CRE, CNH, etcétera, está teniendo un impacto muy, muy negativo, sobre todo al corto plazo y a mediano plazo, pero está dañando el prestigio de México. Y eso me preocupa mucho porque es muy difícil ganar la reputación de ser un país que respeta las inversiones. Es muy difícil hacerlo y es muy fácil perderlo. Entonces, si no hay un cambio de dirección, de sentido por parte del gobierno, yo creo que el impacto puede ser
a mediano a largo plazo. Lo que estamos viendo es que ya cada día más adentro de la comunidad de inversionistas están utilizando términos como que no es expropiación, pero realmente es equivalente a expropiación lo que está pasando en México. Y tenemos que acordarnos que esto es un mensaje que es muy, muy, muy mala para el futuro de México. Muchísimas gracias por tu intervención, Duncan. Yo coincido contigo. La falta de certidumbre va a ser un legado muy difícil de sobreponer si seguimos en este camino. David, hace muy poco leí un artículo que escribiste respecto de justamente la incertidumbre y el rescate a Pemex. ¿Nos podrías contar un poco cómo ves tú esto que llamas el Pemex PROA? Julia, ahorita David está teniendo un poco de problemas con su audio. Creo que sí es posible que pospongamos la pregunta, sigas adelante con otro tema y ahorita ya se está conectando por otra vía. Perfecto. Duncan, tú hablaste ahorita del tema de las inversiones. CNH cerró las rondas y ahorita no hay posibilidad de que otros particulares participen como lo hicieron en el sexenio anterior. ¿Crees que esto debería retomarse? Sí, al 100%. Yo creo que podría ser una decisión que podría salvar a la economía mexicana. Como siempre digo, todavía no es demasiado tarde para cambiar el sentido del país, pero va a ser muy problemático. Creo que todos los panelistas aquí pensamos que la energía es muy importante como una fuente de actividad económica, ¿no? Y si no tienes energía barata o a buen precio o a precio razonable, no puedes tener competitividad económica. También entendemos de que necesitas una fuente de energía que es confiable. Obviamente en el sector eléctrico esto es muy importante, ¿no? Para las fábricas, etcétera. Y sobre todo en esta era de pandemia, todos estamos dependiendo 100% sobre las redes, como las conferencias de Zoom, etcétera. Y sin fuente confiable de electricidad no podemos mantenernos en contacto. Pero yo creo que adentro del Palacio Nacional hay otro entendimiento de la energía, de que energía es una fuente del poder político. Y esto es mucho más importante. Como muchos han comentado, este presidente en México piensa no piensa en términos económicos, no tiene una lógica económica, tiene una lógica política. Y cuando piensa de la energía, lo piensa en términos políticos, no en términos económicos. No en términos de eficiencia para nada, pero en cómo puede centralizar el poder político. Y esto es el mensaje que ya es bastante claro para todo el mundo, ¿no? De que él quiere controlar. Entonces, aunque tal vez podemos imaginar un cambio en la decisión de la participación privada en los contratos petroleros, etcétera, yo lo veo muy difícil de convencer al presidente de que esto es deseable. ¿Por qué? Podemos hacer todos los argumentos del mundo de que es muy bueno para la economía, es muy bueno para las finanzas del Estado, es muy bueno, pero él no nos va a escuchar para nada. Su lógica es política. Entonces tenemos que encontrar una manera de convencerlo de que para él podría ser mejor en términos políticos de abrir el sector a la participación de los privados. Pero yo no veo una manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Duncan. Monse, regresando contigo y respecto al rol de los reguladores en todo el tema de la certidumbre jurídica, uno de los temas que más se escucha
en el tema de los hidrocarburos es la unificación de yacimientos, que va a ser un tema que va a decidir CNH con la opinión de diversas autoridades, incluida la opinión técnica de la CNH respecto de quién está mejor capacitado para operar ese yacimiento. Bueno, el yacimiento en cuestión. Mi pregunta aquí es, en tu experiencia, ¿qué opinión de las que reciben estos reguladores antes de tomar una decisión debe tener más peso y por qué? ¿Cuáles decisiones? ¿Qué opiniones dices que tienen? Perdón, no te entendí. CNH, una disculpa, Monse. Ok, no, ya. A ver, en el tema, bueno, además yo no fui comisionada de la CNH y mi experiencia no va por ahí, pero independientemente de eso, un órgano regulador obviamente se tiene que allegar de información técnica y tomarla en términos completamente neutros, ¿no? Y tomar la mejor decisión para el país en términos de costos y de habilidades y de productividad. Entonces, en este caso, a mí me parece que la decisión es casi trivial, pero digamos, esa es una opinión personal. Yo creo que CNH va a tener que, y además tiene todos los elementos para poder tomar una decisión técnicamente sólida y hacer una opinión muy robusta para tomar la mejor decisión en términos de lo que le conviene al país, que no olvidemos que en este caso es la renta petrolera. El petróleo no importa quién lo produce, el petróleo importa quién paga los impuestos. Y entre más produzcas, más impuestos pagas, más renta petrolera para el país se tiene. Los recursos que están en el subsuelo no te sirven de nada si no los puedes extraer al menor costo posible, con la mayor eficiencia posible. Entonces, y eso implica no solamente poderlo sacar lo más rápido posible hoy, sino maximizar la cantidad de recursos que vas a tener hacia el futuro. Con lo cual, creo que la decisión tiene que ser en ese sentido. ¿Quién te asegura que vas a tener un yacimiento y una producción lo más extendida en el tiempo posible, lo más estable, lo más segura para el yacimiento? Es decir, no lo rompes y entonces limitas la capacidad de extraer los recursos del yacimiento. ¿Y quién lo puede hacer? Lo más barato posible. No tiene mucha ciencia. A veces el problema de la energía es que hemos incluidos los que nos gusta el sector, lo hemos tratado como si fuera complejo. Y al final no es. Tiene una complejidad técnica muy importante a la hora de operarlo. Tiene un requerimiento tecnológico fundamental y muy, muy importante. Pero las ideas, los conceptos que hacen de la energía una cosa fundamental para la economía actual y desde tiempo, es relativamente sencillo. Tú necesitas sacar lo más que te cueste lo menos para beneficiar al mayor número de personas y que puedan tener energéticos lo más baratos posibles. Y obviamente ahora, y desde debería haberlo tenido siempre, pero hoy es una inmediatez y una urgencia muy importante, hacerlo de la manera más limpia posible. Porque la atmósfera no va a aguantar a que sigamos satisfaciendo las necesidades económicas sin tener una preocupación en términos de lo que le hace a la atmósfera y lo que le hace al medio ambiente. Entonces, en el sentido de CNH, yo creo que la respuesta es casi trivial. Tiene que ser una opinión en la que se privilegie la decisión de quién lo puede hacer mejor. Y mejor es más barato, asegurar que el yacimiento se explote de la mejor manera posible en términos de eficiencia. Y quien además tiene los recursos para hacerlo, porque no olvidemos, esto es un tema de recursos muy importantes. Al Estado no le conviene pedirle a la empresa del Estado que utilice más recursos de los que puede usar, porque lo que tiene que maximizar es la renta petrolera. La renta petrolera no está asociada al nivel de inversión que hace la empresa del Estado, está asociada al número de barriles que se extraen
y se pueden recolectar impuestos de ella. Eso es la renta petrolera y eso es lo que hace a México rico en términos de recursos petroleros. El tener petróleo no es casi irrelevante, es qué haces con él. Y puedo añadir una cosa a lo que estaba diciendo Duncan en términos de la inversión. No olvidemos que la razón por la cual en el mundo la inversión privada explota los recursos energéticos es porque requieren una cantidad de inversión y de recursos financieros tan grande y se requieren habilidades tecnológicas y técnicas tan importantes que en el mundo además han cambiado de manera acelerada, que ninguna empresa estatal ni ninguna empresa en lo particular puede sostener esos niveles de inversión, sostener esos niveles de cambio tecnológico, de mejora en la manera en la que operan. Esto tiene que ser, y esas son las bondades de la competencia. La competencia te permite que el mejor haga el trabajo para algo específico y lo haga al menor costo posible. Y además se pueda reinventar. Cuando tú tienes una empresa gigante, es muy difícil pedirle que haga todo, porque nadie puede hacer todo en el mundo. Nadie puede tener los suficientes recursos para hacer todo. Entonces, creo que en ese sentido, el fortalecimiento de Pemex y de CFE van más en el tema, desde mi punto de vista, deberían enfocarse más en pedirles que hagan lo que saben hacer bien que en pedirles que hagan todo. Porque cuando tú les pides que hagan todo, los debilitas. De hecho, digo, tenemos evidencia empírica para poder sostener este argumento. Cuando le pides a Pemex que haga más de lo que puede, lo debilitas. Y de acuerdo, si puedo, Julia, con lo que está diciendo Monse, es que aunque si podemos imaginar que tal vez CFE y Pemex pueden hacer todo, imaginamos una situación donde lo pueden hacer, ¿por qué sostener, aguantar todo el riesgo de esto? Porque la verdad es que hay muchos pozos petroleros que no rinden. ¿Y por qué invertir 250 millones de dólares en perforar si no hay petróleo? Entre varias empresas, entre 4, 5, 6 empresas, se puede compartir el riesgo. Pero a fin de cuentas, el riesgo no es de Pemex. El riesgo no es del gobierno. El riesgo, utilizando el lenguaje del presidente, el riesgo es del pueblo. El pueblo del presente y el pueblo del futuro, que van a pagar todos estos costos. David ya recuperó el audio, así que con todo Sí, esto buenos que se días. dice, ¿Sí me escuchan? perfectamente. David, ¿por qué no nos platicas un poco del rescate a Pemex? Sí. De rescate a Pemex. Bueno, ese es para mí es el reto más grande que se tiene en el tema Pemex en el corto plazo. Estoy de acuerdo con Duncan, con Monse, de que se requiere la competencia. Se empezó a generar algo de diversidad, se puede decir, en el sector petrolero con la reforma energética. Pero yo creo que si hablamos de riqueza desperdiciada, pues tenemos que hablar de los 4 sexenios anteriores. Esos fueron los sexenios donde se desperdició la riqueza petrolera tremendamente en México. El saldo que tenemos hoy día es, Pemex es la empresa más endeudada del mundo en materia petrolera, 104 mil millones de dólares, pasivo laboral 77 mil millones de dólares, patrimonio negativo 2.3 billones, o sea, millones de pesos, pérdidas constantes durante ya muchos años, o sea, no solo fue esa pérdida tan tremenda del trimestre pasado, sino que llevamos 5 o 6 años con pérdidas elevadas y constantes. Entonces, el reto de Pemex no debe de ser que haga todo, sino
que efectivamente que se busque cuáles puedan ser las actividades rentables, y Pemex necesita un plan de explotación y producción, de exploración y producción de largo plazo, no de corto plazo. El plan de corto plazo que hicieron en este sexenio ya fracasó, que fue la explotación de muchísimos yacimientos muy pequeños, sin hacer la exploración previa, que es una aberración técnica. Entonces, yo creo que pobre de Pemex lleva no sé cuántos sexenios con políticas que realmente han sido muy lamentables. Podríamos entrar en los detalles de eso, pero tu pregunta va en otro sentido. La pregunta es qué hay que hacer con Pemex en lo inmediato, y al menos en el plano financiero se requiere algún tipo de rescate y se requiere formalizar la obligación solidaria del gobierno, o sea, del soberano, hacia la deuda de Pemex. Tenemos que ver la manera de cómo se va a pagar la deuda de Pemex, o sea, los vencimientos que se vayan dando, y eso aparentemente solo se va a lograr con la formalización de la obligación solidaria del soberano. Claro que esto no pinta bien para la calificación soberana de México, pero yo no veo realmente que esto tenga otra solución. Y obviamente, pues en las áreas operativas, tanto en refinación como en exploración y producción, se necesitan políticas realistas que no tenemos. Si pensamos en refinación, por ejemplo, hemos pasado 25 años haciendo una política de construir coquizadoras en refinerías. Hoy tenemos cuatro coquizadoras en las refinerías y no funcionan. Simplemente no funcionan. Se han gastado miles de millones de dólares en eso. Y pues las políticas de explotación de los yacimientos acompañadas de endeudamiento, pues también ha sido lamentable. Realmente tenemos que empezar de cero y pensar qué vamos a hacer. Y sí, estoy de acuerdo, yo creo que la solución pasa por la competencia entre petroleras y pasa por la búsqueda de asociaciones entre Pemex y otras empresas. Y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias por tu palabra, David. Para cerrar este momento de conversación y abrir el de preguntas, me gustaría cerrar con tu opinión, Duncan, respecto a lo que se dice que va a ser el único efecto positivo de esta pandemia, que es el tema del cambio climático. Gracias, Julia. Sí, normalmente soy optimista. En este momento no tanto, pero déjame dejar algunas palabras en el sentido. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, dame 2 segundos aquí. Y there we go. Ok, y nada más para seguir un momento en lo que estaba diciendo David y Montserrat sobre la importancia de energías limpias. Si vemos lo que está pasando hoy en día en la Valle de México, si vemos lo que está pasando en toda esta cuestión de la generación eléctrica y el hecho de que obviamente hay una preferencia por parte de gente importante en el gobierno y en CFE de utilizar el combustible para quemar, para generar electricidad. Y si vemos lo que está pasando en México en general, obviamente sufrimos en México de aire no tan limpio. Obviamente cuando quemamos
petróleo y carbón. Hay emisión de partículas de carbono negro, por ejemplo, de ozono, de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Y esto, obviamente, como todos sabemos, es en gran parte causa de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y en este momento estamos sufriendo una pandemia que obviamente impacta a la gente que sufren de estas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y esto es una oportunidad, yo creo, para la sociedad y para el gobierno mismo de abrazar la oportunidad de cambiar el sentido, la dirección del sector energético. Si vemos lo que está pasando en la refinería, por ejemplo, de Tula, de Minatitlán, vemos que hay contaminación terrible. Y esto, como todos sabemos, tiene un impacto sobre la salud pública. Y si vemos las estimaciones de la Organización Mundial favorito del presidente Trump, la OMS, la contaminación atmosférica provoca 4.2 millones de defunciones prematuras al año a nivel mundial. 91% de estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos. Y obviamente México es impactado de una manera muy fuerte de esto. Y hay varias evaluaciones de la misma Organización Mundial de Salud que nos han dicho que la exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias y sobre todo altas concentraciones de partículas PM2.5. Y obviamente si comparamos lo que pasa cuando quemamos petróleo y carbono en las plantas de generación, hay emisión muy fuerte de de esas partículas. Entonces, unos números y figuras que puedo compartir para nada más para comparar lo que pasa en otros países con lo que está pasando en México. En la refinería de Baton Rouge, en Luisiana, ahí vemos que hay una emisión de 43 puggrams, no sé cómo se dice en español, perdón, por metro cuadrado. Y esa refinería tiene una capacidad diaria de más de 500,000 barriles de petróleo. Si vemos lo que está pasando en Canadá, en Irving Oil, que es una refinería si no me equivoco, en Nova Scotia, es que ahí tienen emisiones muy bajas de 19. Lo comparamos con Tula, que obviamente tiene emisiones que afectan a la Valle de México, 98. Es que más que el doble de lo que pasa en Baton Rouge. Y Tula es uno de de las refinerías más limpias de México. Por ejemplo, si pasamos por la lista, Minatitlán tiene emisiones de 113, Salamanca 223, Salina Cruz 96. Y todas estas, es que no estoy diciendo que no podemos tener refinación en México. Lo que estoy diciendo es que tenemos que mejorar. Si vamos a tener refinerías, tenemos que invertir en tener refinerías más limpias. No de construir una nueva refinería, pero tenemos que modernizar la arquitectura energética del país que existe. Y esto lo podemos argumentar al presidente diciendo que sí es una oportunidad para el pueblo, para mantener la salud pública, para abrazar a los hidrocarburos de una manera segura, pero también vemos otras oportunidades. Es una oportunidad para el presidente de por fin abrazar a las energías limpias. Es una oportunidad para el presidente de posponer los proyectos con impacto negativo a la salud pública por el bien del pueblo. Oportunidad de modernizar la arquitectura energética. Y no es demasiado tarde.
aunque dije antes de que sí puede tener un impacto a largo plazo, es muy fácil perder el prestigio, reputación de ser un país de certeza, certidumbre legal. Yo diría que todavía hay oportunidad para el presidente y tenemos que acordarnos que sin energía no hay actividad económica. Sin energía a precio razonable no hay competitividad. Y sin energía limpia no hay salud. Muchas gracias por tus comentarios, Duncan. Y retomando un tema de salud pública, algo que ha estado en boca de todos es el tema del combustóleo. David, ¿nos podrías compartir tu opinión respecto a lo que se debería de hacer con este producto? Pues mira, el primer problema que se tendría que enfrentar de alguna manera es que Pemex no puede refinar petróleo sin producir combustóleo, al menos en las condiciones actuales. Sus coquizadoras iban a ser para crudo pesado, pero como no funcionan, estamos exportando el crudo pesado. Estamos refinando el crudo ligero y al refinarlo producimos combustóleo. La única salida que tiene el combustóleo prácticamente sería en las plantas eléctricas por el momento. Claro, podríamos pensar en otra forma de operar las refinerías, pero eso requiere hacer planes y organizarse, y no sé, Duncan, si se puede hacer en lo que sigue en lo que queda de este sexenio. Lo veo complicado. No estoy a favor de quemar el combustóleo en las plantas eléctricas, pero no le veo otra salida práctica, salvo que Pemex encuentre maneras de exportarlo, que tenga un comprador, como hacía en años anteriores. En años anteriores, pues exportaba el combustóleo a África, a Asia y a Sudamérica, y parece ser que ya nadie lo quiere ahí. Pues no, son problemas. Realmente el problema es hacer una planeación integral de la industria petrolera, que no lo hemos hecho y que requeriría, pues, que el presidente dejara atrás sus prejuicios, sus ideas, y pensara en planes no de metas de este sexenio, sino de metas de largo plazo. Julia, si puedo agregar algo aquí, según lo que entiendo yo, es que en las refinerías de Texas, en el Golfo de México, de Galveston y Houston, lo que vemos es que cuando ellos refinan al petróleo mexicano, es que producen mucho menos combustóleo de lo que producen las refinerías aquí en México. Y eso tiene que ser parte de la solución. Es que por eso dije que tenemos que invertir, porque podemos tener arquitectura a largo plazo que realmente produce menos combustóleo, en donde no existe un mercado mundial hoy en día. Es que sí lo puedes exportar, pero hay muy pocos consumidores de este producto hoy en día por los cambios a las regulaciones energéticas y ambientales en todo el mundo. Y en las refinerías de Estados Unidos producen mucho menos. Y yo creo que la diferencia es como en algunas de las refinerías de México están produciendo 30% de todo el producto final de combustóleo. En las refinerías de Texas es más o menos en 5%. Entonces, esto podría ampliar, obviamente, el valor agregado al petróleo mexicano y minimizar el desperdicio de un producto que nadie quiere hoy en día. Duncan, David, muchísimas gracias por sus palabras. David, retomando lo que comentó David, de que es necesaria una planeación integral de la industria, ¿tú hacia dónde crees que vamos? ¿O deberíamos ir?
Yo en lo personal, pues yo creo que en la parte de refinación, nada más para dar continuidad, se produce poco combustible en las refinerías de Estados Unidos porque no es el mismo tipo de petróleo y sobre todo porque tienen coquizadoras que funcionan, que producen otro producto pesado que es el coque del petróleo, pero ya encontraron salida para ese producto. Eso puede ir a las cementeras o puede ser a otras industrias que lo sepan quemar limpiamente. O sea, se necesita una integración a Pemex a la demás industria de un país, y eso es lo que no hacemos. O sea, deberían estar funcionando las cotizadoras y debería la industria nacional estar quemando el coque del petróleo limpiamente, y no estaríamos en tal caso bueno, se puede ver la manera de no producir combustible si estamos quemando el crudo pesado de la forma correcta. Y en exploración y producción, pues lo que ya sabemos, involucrar más a la iniciativa privada, que hagan joint ventures, que hagan diferentes tipos de negocios con Pemex, y orientar a Pemex de manera de que pueda aprovechar el capital privado para mejorar sus esquemas de exploración y producción. Muchísimas gracias, David. Monse, en tu experiencia, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué debería seguir para nosotros? Mira, no quise hablar de qué debería seguir, pero un poco para cerrar esta cosa, David y Duncan han hablado mucho del tema de hidrocarburos y de la refinación. Creo que es muy importante, sobre todo para los que no viven del sector energético como nosotros. Hay que entender que el país y el mundo están inmersos en un proceso de transición energética importantísimo. Está íntimamente relacionado con todo lo que habló Duncan en términos de salud y de cambio climático y de lo que puede soportar el planeta hacia el futuro. Con lo cual, la discusión de los hidrocarburos puede ser un poquito, digamos, a veces incluso ociosa. Y no estoy diciendo que no vamos a seguir produciendo petróleo o que vamos a dejar de refinar. Siempre se va a hacer hidrocarburos, los plásticos, y hay un montón de otros materiales que van a requerir de hidrocarburos. Pero la electrificación de las economías es algo que va y que está pasando en el resto del mundo, sobre todo porque la tecnología nos ha permitido llegar a un punto en que son más baratos. O sea, digamos, producir energía eléctrica limpia hoy es más barato con renovables que con otras tecnologías. El próximo cambio tecnológico va a ser el hidrógeno. El próximo cambio tecnológico, que ya simplemente va a ir cayendo su costo para poderlo hacer mucho más mainstream, es el almacenamiento eléctrico en baterías de ion de litio, en otro tipo de celdas de combustible, y obviamente el hidrógeno es será el almacenador estacional más importante que vamos a poder tener, y hoy día el reto es de materiales y de costos, evidentemente. Pero digamos, esto, volviendo a México, me trae a un punto en el que pareciera ser que no entendemos. México está inmerso en un contexto global, nos guste o no, en donde tenemos un reto como humanidad de cambio climático, donde la tecnología también es global y por lo tanto podemos aprovecharla para poder explotar el grandísimo potencial renovable que tenemos para beneficiar no solo a la economía, sino a la salud y a la manera en la que producimos. Y digamos, eso nos lleva a la importancia del sector eléctrico. Hoy el sector eléctrico en México está inmerso en un problema muy grande que se va a volver un tema judicial. La Corte va a tener que resolver muchos temas, tanto en términos, y ya está sucediendo, no es que va a pasar,
tanto en términos del acuerdo de SENACE como con el acuerdo de CENER y la última subida de tarifas para los renovables del esquema legado, o sea, el esquema legal anterior a la reforma energética del 14. Digamos, todas estas cosas son un tema hoy que se va a resolver en la Corte. Y esto, me parece que muchos de los temas judicialmente no tienen mucha controversia porque claramente son retroactivos o claramente invaden otras facultades que los órganos que lo publicaron, y por lo tanto probablemente el tema judicial tomará tiempo, pero no creo que haya muchas sorpresas para declarar que cuando menos los acuerdos tanto de SENACE como de CENER no tienen un sustento legal que se pueda sostener, y por lo tanto vamos a llegar otra vez al punto de, ok, la Corte me da la razón, estos acuerdos y esta discriminación hacia la energía eléctrica renovable no tienen un sustento legal, pero ¿qué pasa cuando el sistema judicial te da la razón, pero de todas maneras tienes que convivir con autoridades en las que por haber determinado este camino de política pública, en las cuales no puedes confiar, ¿no? SENACE, de alguna manera, sigue teniendo el poder de ejercer acciones injustas en contra de los demás participantes de la industria eléctrica, y hasta en tanto no se resuelva de fondo, además del tema judicial, ¿cómo va a llevar la política pública de México el gobierno federal hoy con su idea de política energética en un contexto global en donde estamos pasando a una transición energética acelerada, donde la electrificación de las economías parece ser que es la solución para movilidad, para producción de energía eléctrica limpia, etcétera? Si eso no se resuelve de fondo, va a ser muy difícil llegar a buen puerto. Y las inversiones, las que están hoy, se protegerán. Las inversiones nuevas no se van a dar hasta en tanto esto no se resuelva. Y el problema es que el crecimiento económico del país se queda en medio. Se queda atrapado en esta situación en donde la industria no produce para defenderse. La industria crea empleos, crea tecnologías, crea oportunidades. Y si la industria se tiene que defender del gobierno federal, es muy difícil crear círculos virtuosos. A mí me gustaría terminar con lo que empezó Duncan, en donde Duncan decía que va a ser muy difícil convencer al presidente López Obrador de que la política energética tiene que cambiar, o sería muy benéfico que cambiara en beneficio del país. Probablemente porque tiene un contexto el cual no le permite hacerse de los datos y de la información puntual. Sin embargo, creo que políticamente no tiene una presión para seguir en este camino de nacionalismo energético, no sé cómo llamarlo. Sin embargo, la realidad económica del país, que sí tiene impacto sobre la política de votos y de intención de votos y de poder, quizá eso sí le haga cambiar de opinión, porque sin energía no tienes competitividad, destruyendo la inversión en energía ya existente, tienes aún menos competitividad y aún menos crecimiento económico, y eso no le conviene tampoco a ningún político. Con lo cual quizá el ver cómo se va desarrollando esta política pública de tratar de empoderar a la CFE y a Pemex, que en realidad los hace mucho más vulnerables financieramente, no va a tener los resultados que el gobierno federal espera. Y quizá eso, que va a tener un impacto económico muy importante y muy negativo, quizá eso se pueda reflejar en un cálculo político en donde se den cuenta que ese camino no es el correcto. Me preocupa mucho que además de un cálculo político hay una gran carga ideológica.
Y a mí me parece que la energía y cualquier sector productivo de las economías no debería tener una ideología. La ideología es para otra cosa. Cómo produces riqueza tendría que ser completamente agnóstica de la ideología. Entonces, mi esperanza es que las cosas, que la realidad se imponga en términos económicos y eso haga que se retome el camino. También dijiste al principio que es muy difícil construir confianza y es muy fácil destruirla en términos de la inversión. Eso nos va a tomar muchos años, pero eso es una realidad que no podemos no tomar en cuenta. El daño a la certidumbre y a la credibilidad en términos de inversión ya se hizo, llevamos un año en ello. Eso ya está. Entonces tenemos que ver cómo sí hacia adelante, sabiendo que va a ser muy difícil y nos va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha congruencia en el mensaje político en los próximos años. Lo dejaría ahí. Y sí, en ese sentido sí es riqueza desperdiciada porque está ahí sigue y la podemos utilizar. Tenemos que decidir usarla. Sí, Julia, es que estoy leyendo una pregunta de Tim Heyman aquí en el Q&A. Julia, tu micrófono está desactivado. Perdón. Muchísimas gracias, Monse, por tu participación. Yo coincido contigo. Vamos a entrar en una época en la que se va a judicializar la política energética y esto va a ser sumamente interesante. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Nada más para darle continuidad a lo que decía Monse, vamos a empezar con una pregunta de Jorge Camine relacionada con lo que estabas comentando, las modificaciones, Monse. La pregunta es, ¿tiene algún comentario u observación que puedan compartir con respecto a la nueva política de cargos de transmisión a generadores que fue anunciada por la CRE la semana pasada? Bueno, a ver, hay que entender, y la respuesta puede ser muy larga o muy corta, y la voy a tratar de hacer corta. Específicamente esos cargos que se modificaron son para las tecnologías térmicas y renovables que venían del régimen anterior, que gozaban y gozaban es una mala palabra, que tenían cargos de transmisión que se calculaban de formas muy específicas dependiendo del contexto de donde venían. Para los térmicos era una fórmula que CFE aprobaba en términos de los costos y digamos, era una tarifa que tomaba en cuenta los costos que CFE determinaba que se tenían que cubrir. En términos de los renovables, la razón de ser del porteo estampilla, que todo el mundo lo conocemos así, se dio por una decisión de política pública para incentivar la integración de renovables en la matriz energética de México, que además tomaba en cuenta que esos proyectos pagaban no solo los refuerzos, sino la infraestructura de transmisión que se requirió para poder integrar esos renovables y poder usar en el sistema eléctrico nacional la energía que venía de esos proyectos renovables. Entonces, digamos, tenían una tarifa de porteo estampilla que si tú la comparas con la tarifa de transmisión de los proyectos posteriores a la reforma, es, digamos, generosa, porque era generosa. La razón por la cual era generosa era porque digamos, el costo del capital ya lo habían incurrido estos proyectos al pagar y donar a la CFE, a ceder a la CFE, las infraestructuras de refuerzo y de infraestructura física de transporte, de transmisión a la CFE Transmisión. Entonces, digamos, esa era la razón por la cual las tarifas, si tú las comparas sin contexto, parecían excesivamente generosas. Entonces, lo que hace la CRE, y lo que pasa es que no se ha publicado el acuerdo y es difícil dar una interpretación puntual de qué exactamente está pasando con la tarifa, pero lo que se asume que está pasando es que revisa los parámetros, me parece, y anunciaron que no cambiaban la metodología, entonces tenemos que ver el monto específico en dónde termina para saber si efectivamente esa metodología no se cambió, para poder determinar si es justa o no es justa. Hoy solo sabemos que cambió. Tenemos, digamos, chismes en términos de que la tarifa final va a ser mucho más alta.
Pero hay que conocer el acuerdo y sobre todo el anexo técnico para saber si cambiaron la metodología, y eso va a tener implicaciones legales importantes, porque los proyectos que vienen del antiguo régimen que se llaman legados, en la ley de la industria eléctrica se determina que se respetan en sus términos. En sus términos es tanto en sus términos regulatorios, como en sus términos de los contratos de interconexión con CFE Transmisión y con el SENAS, etcétera. Y por lo tanto tenemos que, y yo no soy abogada y soy bastante nula para estas cosas, pero en términos de la interpretación de lo que significa en sus términos, va a haber una discusión interesante para poderse proteger de un incremento que además regulatoriamente es factible hacerlo hacia adelante, pero siempre se tiene que justificar en su magnitud y en la decisión de por qué se toma esa determinación de revisión de tarifas. Y para terminar, hay que recordar que las tarifas de transmisión todas son reguladas por la CRE, son máximas, y igual que cualquier otra tarifa regulada, lo que se pretende es fijar un ingreso requerido, en este caso para CFE Transmisión, y de ahí se determinan las tarifas que cada quien tiene que pagar para cumplir con ese ingreso requerido y la empresa pueda funcionar con una rentabilidad razonable, así se dice en la ley. Por lo tanto, hoy la tarifa de CFE Transmisión y el ingreso requerido de CFE Transmisión ya tenía en cuenta tanto el esquema de porteo estampilla como la tarifa de transmisión de los térmicos legados como los de los otros participantes de la industria. Entonces, digamos, se puede hacer un símil con una canasta de naranjas. La canasta de naranjas tenía el número suficiente de naranjas para poder cumplir con el propósito. Si tú añades más naranjas, tienes que quitar otras para que sea justa el ingreso requerido que tiene CFE Transmisión. Entonces, si haces un cambio al interior de la canasta, está bien. Lo que no puedes hacer es cambiar la canasta de tamaño. Entonces, creo que es importante decir que CFE Transmisión tenía 18,000 millones de, me parece que son pesos de rentabilidad. Es una empresa que tenía una rentabilidad positiva, o tiene una rentabilidad positiva. Lo que se hace después con esa rentabilidad es otro asunto, porque CFE consolida, pero digamos, la tarifa de transmisión le da una rentabilidad a CFE Transmisión y que debería usarse para las mejoras al sistema. Si hay una cosa que México necesita es más transmisión. Entonces, creo que con eso espero haber contestado y no hacerlo demasiado complejo. Pero va a ser un tema crucial. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Monse. Duncan, te regreso la palabra con la pregunta de Timothy Heyman. Y me gustaría sumar dos preguntas porque nos queda poco tiempo. La pregunta de Timothy es, el problema de los gasoductos se resolvió. También el TIMEC entra en vigor en julio. ¿Por qué no llegarán a un acuerdo para la presión de los inversionistas extranjeros? Y me gustaría concatenarla con la pregunta de Fernando del Villar, que pregunta qué países en América Latina sí tienen un buen marco jurídico para este tipo de inversiones. La primera parte es muy interesante en cuanto a lo que pasó con el gasoducto de IEnova y TransCanada. Según la versión de la historia que yo escuché, lo que pasó fue de que al inicio de la controversia, el presidente López Obrador creyó que iba a ganar cualquier controversia que iba a salir del caso. Controversia legal, ¿no? Y a fin de cuentas, alguien lo convenció de que no iba a ganar, iba a perder no solamente el caso, pero iba a perder como prestigio político. Entonces, él pidió la oportunidad de negociar con las empresas para salvar, ¿cómo se dice en español? To save face, ¿no? Para salvar su prestigio. Y yo creo que esto tiene que ser parte de la lógica aquí,
de que todo para el presidente, en mi opinión, es cuestión de lo político. En cuanto a la controversia sobre las energías renovables y las conexiones a la red eléctrica, sí tenemos posibles soluciones con base en el Telecán todavía, porque el TEMEC va a entrar en vigor en julio. Y también con el TEMEC tenemos varias partes que protegen a los inversionistas en el sector energético en contra del Estado. Pero es una decisión muy difícil, muy complicada para muchas empresas. Yo estuve hablando con una empresa del sector manufacturera hace unas semanas sobre un conflicto que tienen con el gobierno mexicano. Y les dije, oye, ¿por qué no irse al capítulo 11 del Telecán? Y me dijeron que porque tenemos otras plantas en México. Y obviamente es mucho mejor llegar a un acuerdo, a una resolución del conflicto con el gobierno afuera de las cortes. Y estamos intentando eso. Y yo creo que para muchas empresas es que tienen mucho en juego y no quieren arriesgar todas sus inversiones. No es cuestión de solamente una inversión, pero muchas inversiones. Y por eso prefieren negociar con el gobierno. Y la negociación no es solamente a corto plazo, es una negociación iterada a largo plazo. Entonces, en ese sentido es complicado. En cuanto a la segunda pregunta sobre América Latina, de lo que yo veo, Colombia tiene un marco jurídico que sí garantiza o presta, digamos, el certidumbre jurídica a las inversionistas. Pero es un problema por mucho de la región, muchos países, de que no hemos logrado esta certeza en cuanto a las leyes y las inversiones. Julia, ¿puedo intervenir un minuto? Por supuesto, Monse. Creo que no es un tema del marco jurídico. Yo creo que el marco jurídico mexicano es muy adecuado. Digamos, en algún tiempo fui presidenta de la comisión de la red de reguladores económicos, y el marco jurídico de México en la OSD era pues muy bien visto, está muy bien planteado. El problema es cuando la política, con un presidente muy poderoso, decide no acatar el marco jurídico. Y contra eso hay muy poca protección, digamos, más allá de los votos de los ciudadanos, ¿no? A mí nunca se me ocurrió que fuera posible que alguien no quisiera usar la fuerza que le da al gobierno federal tener reguladores independientes. Pero, digamos, eso está en la ley. Sin embargo, si no la quieres llevar a cabo, es difícil cuidarte, ¿no? Y otra cosa creo que es muy importante en el tema de los gasoductos, y ahora trasladarlo al tema eléctrico, hay una grandísima diferencia. En el tema de los gasoductos había 4 involucrados máximo. El universo de empresas en el tema eléctrico es muchísimo mayor. Entonces, creo que es un poco más complejo si es posible una negociación. Y creo que en el tema eléctrico lo más grave es pensar que el operador del sistema, el que decide quién entra a la carretera de transporte de la electricidad, puede no tomar decisiones que sean justas para todos los involucrados. Y cuando no tienes esa certidumbre es muy difícil poder operar de forma estable y con certeza, ¿no? Coincido contigo, muchas decisiones han sido políticas más que regulatorias, y en esa medida nuestro marco jurídico ha fallado en la defensa del sector. David, una pregunta para ti. Lila, a ver, pregunta si es posible que Pemex garantice la deuda o haga un default.
Yo creo que el gobierno de México tiene que garantizar la deuda de Pemex. Yo creo que no se atrevería el gobierno a llegar a una situación de default, aún aceptando, como dice Monse, que es un gobierno muy terco y muy motivado ideológicamente y con ganas a veces de pelear. No creo que lleguen al default. Yo creo que también para la solución del tema petrolero, estoy muy de acuerdo con lo que planteó Monse, de que la transición energética debería ser un elemento central en la política energética, y en el gobierno de López Obrador es un tema ausente. Voy a dar 3 datos muy rápidos. A principios de este año, la Agencia Internacional de Energía, que normalmente atiende asuntos de petróleo, dijo que Big Oil, las grandes empresas petroleras, deben gastar más dinero en energía limpia por el tema del cambio climático y para hacer, pues, empresas viables que cotizan en bolsa, etcétera, etcétera. Segundo punto. El Fondo Soberano Noruego, que es un país petrolero, dijo hace poco que va a invertir 17,000 millones de dólares en energías renovables. Las empresas petroleras, los gobiernos de países petroleros sí están invirtiendo en renovables. Y finalmente, Bloomberg New Energy Finance dice que la energía fósil va a representar el 31% de la demanda de energía en el 2050. Entonces, esas son tendencias fundamentales y el gobierno de México hoy quiere remar contra la corriente en todo lo que hace en materia energética, y lo único que puede suceder así es que fracase. Julia, estás en mute. Mute. Julia, estás en mute. Discúlpenme, muchas gracias. Jeremy Martin nos da una pregunta para Monse y para Duncan. Si quieren que empiece Monse y siga Duncan, si están de acuerdo en ese orden. ¿Cómo ven los desarrollos del caso de Greenpeace y los demás amparos en el sentido de los comentarios en cuanto a la certidumbre de los inversionistas? ¿Creen que estos amparos ayudarán a dar mayor certeza? Yo creo que ahí un poco es este mismo problema. O sea, claramente dan certeza en términos de que el sistema judicial en México funciona y está dispuesto a dar fallos que son congruentes con nuestra ley. El problema es que esto obviamente no es suficiente. Vamos a tener que tener una serie de medidas que vuelvan a construir esa confianza, pero sin duda es positivo que el Poder Judicial esté teniendo un papel independiente. Y ahí creo que se une muy bien con el tema que hablábamos hace rato de la independencia del regulador. Cuando empiezan a suceder estas cosas en donde hay destellos de independencia en algunos sitios, hay que pensar que el funcionario público todos los funcionarios públicos van todos los días a la oficina y en este caso a la computadora con las ganas de hacer su trabajo bien y con las ganas de hacer su trabajo conforme a lo que la ley dice. Si estas decisiones empiezan a tomar una forma más, ¿cómo se puede decir? El sistema judicial empieza a tener fallos más consistentes con esta dinámica. A mí me parece que el funcionario público o los reguladores hoy, incluso los funcionarios de la CNER, se darán cuenta que mientras la ley sea la que es, no solo su obligación, sino, digamos, su estabilidad personal y el valor ético de su trabajo está en hacer su trabajo conforme a la ley.
y por lo tanto creo que eso también podría llegar a ser un punto de quiebre en este discurso. Los funcionarios públicos les gusta hacer su trabajo bien hecho, a todos. Déjame, sí, si puedo, Julia, es que diría yo primero saludos a Jeremy de San Diego y gracias por levantarte a una hora mucho más temprano para estar en esta conferencia. Y segundo, de que yo creo que no va a impactar mucho en cuanto a la certidumbre jurídico porque dependemos de las cortes en México. No va a impactar, no va a convencer al presidente. Pero la participación de Greenpeace y de otros actores de la sociedad civil es muy importante para levantar la conciencia política del público en México. Yo creo que tiene que ser una de las alas más importantes de la campaña, de convencer al pueblo mexicano de que las energías limpias son muy, muy buenas para ellos y de que necesitamos las inversiones y que las inversiones son buenas para el empleo y para la prosperidad en general. Entonces, en el caso de Greenpeace, obviamente van a hacer el argumento ambiental. Y esto ha sido importante en muchas partes de México durante años. México, no podemos olvidar, México ha sido un líder del mundo emergente en cuanto a las energías renovables, en cuanto al cambio climático. Desde, obviamente, la presidencia de Felipe Calderón, y tal vez por eso Andrés Manuel no está tan fan de las energías renovables y la mitigación del cambio climático, pero México ha sido un líder y esto es parte del prestigio de la reputación del país, de la marca país de México. Y es una gran lástima si lo vamos a perder. Entonces, la participación de la sociedad civil, la participación de las ONGs ambientales, para mí sí es crucial. Duncan, muchas gracias por tu participación. Yo, en lo personal, creo que se haya concedido una suspensión a un actor que no es un generador o suministrador ni un jugador en el mercado eléctrico mayorista, habla claramente de que se está protegiendo un interés más amplio y eso va a ser bastante interesante en el futuro. Hilando el tema medioambiental, Duncan, Edgar Uribe nos pregunta si crees que vamos a cumplir con nuestros compromisos respecto a la baja en las emisiones. Bueno, hemos visto ya tenemos unas pistas de cómo el gobierno de Andrés Manuel va a dirigirse en este sentido, de que están cambiando los mecanismos para medir la energía limpia, de que ya van a incluir a las presas hidroeléctricas en todo esto. Yo creo que vamos a ver que el gobierno va a decir que sí está cumpliendo, aunque muchas medidas, no solamente nacionales, pero internacionales, están diciendo que no. Al mismo tiempo, yo creo que tenemos que reconocer que siempre iba a ser muy, muy difícil a lograr estas metas. Terminando el último gobierno de Peña Nieto, me acuerdo muy bien que el secretario Caldwell dijo en varias ocasiones que iban bien, pero no iban a lograr las metas antes del fin del sexenio. Fueron muy ambiciosos y en mi opinión está bien, pero tal vez tenemos que recalibrar, tenemos que revisitar estas metas y entender de que con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo y sobre todo con este gobierno, tenemos que ser un poco más realistas, que es una gran lástima, en mi opinión, es una pena. Pero también al mismo tiempo, y no es un comentario muy positivo de mi parte, pero con la recesión económica que estamos enfrentando, con la depresión económica que llega, es que vamos a ver menos emisiones. Y esto podría ayudar al país a lograr estas metas, o por lo menos, lo menos aproximar un poquito a las metas.
Muchísimas gracias. David, hay una pregunta para ti respecto al combustóleo. ¿Qué se debe hacer con él? Ya nadie lo compra, lo almacenamos, sin duda no se tiene que quemar. La pregunta viene de Arturo González. Pues no hay una solución fácil, pero lo más importante sería que si se va a quemar en las centrales eléctricas, entonces se deben instalar unos equipos que se llaman scrubbers, o sea, limpiadores, en la chimenea de las empresas eléctricas. O sea, esos scrubbers pueden al menos disminuir mucho las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno. Y es probablemente lo más realista. O sea, esto implica una inversión por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que esa es una de las soluciones y no tengo información sobre si puede haber compradores de combustóleo que se lo lleven y quemarlo en otro lado, que es lo que antes se hacía. Claro que esa no es una solución global muy apropiada, pero es posiblemente una solución a media, al menos para México. Pero lo importante sería, pues, pensar en replantear la política de refinación y si se produce combustóleo, yo preferiría que México, en lugar de producir combustóleo, produjera coque del petróleo, que puede ser aprovechado por industrias que sí tienen formas de quemar residuos limpiamente. O sea, el coque del petróleo vendría del crudo pesado que estamos exportando, porque no funcionan las coquizadoras. Hoy día estamos quemando petróleo ligero, como siempre se hizo en México en las refinerías, pero ahí sí se produce combustóleo. No es fácil la solución, pero sí hay opciones tecnológicas tanto dentro de las refinerías, pero sobre todo dentro de las plantas eléctricas, para reducir emisiones. Y yo creo que esto debe ser una máxima prioridad. Muchísimas gracias por tu comentario, David. Y pues ya llegamos a la... Por supuesto. Yo creo que antes de quemarlo, se tiene que tratar de vender a quien te lo compre. Digamos, en términos de cambio climático, pues sí, las emisiones de carbono en el mundo serán más altas por quemar ese combustóleo, pero cuando menos tu gente no respira partículas PM2.5, ni tienes un problema de lluvia ácida, ni tienes noxes y soxes o espantosos encima de tus ciudades, porque además no olvidemos que la contaminación al que más daña es a los grupos de población más pobre, porque es la gente que está más en la calle, es la gente que toma transporte público y lo espera en la calle, es la gente que muchas veces vive y trabaja en la calle. Entonces, la verdad en este caso, como algunos otros problemas globales, no tienen una solución única, pero cuando menos, pásale el problema a quien lo quiera tener. No te lo comas tú. Eso haría yo con el combustible. Muchas gracias, Monse. Ahora vamos a entrar literal a la recta final de este webinar antes de cederle la palabra a Verónica para las conclusiones. Y antes de que yo les ceda la palabra a ustedes para que nos den una conclusión de 1 minuto de con lo que deseen que se queden los asistentes a este webinar, quisiera agradecer a Verónica Ortiz, al doctor Rubio, a Constanza, a Carolina y a Gerardo por hacer posible este webinar. Si están de acuerdo, podríamos empezar en el orden que
participaron, que sería Monse, Duncan y David. Muchas gracias. Mo- Dime. ¿Qué decías? ¿Podría darnos un cierre de 1 minuto? Sí. Yo creo que no hay que resignarse a las oportunidades perdidas. Estamos en una situación complicada, no es óptima, al menos desde mi punto de vista, pero siempre hay que tratar de encontrar cómo sí. Yo creo que a pesar de que ha sido un año y medio complicado para el sector energético, puede mejorar. A pesar de que la inversión le va a costar trabajo volver a creer en México, podemos empezar a dar los primeros pasos. El punto es no olvidar para qué es la energía. La energía es para poder cumplir con una serie de satisfactores para la población, para que la población esté mejor, para que las economías crezcan, para que las otras actividades que no son de energía se puedan desarrollar de mejor manera a costos menores. Si uno tiene eso como premisa, probablemente esta cuestión ideológica pueda empezar a ceder. Y si esa no cede, la realidad se impone. Y por lo tanto, creo que eventualmente nadie come fuego y de alguna manera se pueda remontar el camino. Con recursos renovables tan importantes en el país, ¿por qué no utilizarlos? No perdemos nada, no se pierde nada. Hay que tratar de utilizarlos, hay que dar certeza y quizá a los que no estamos en el gobierno federal, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, no en una confrontación ideológica porque esa no sirve, es simplemente dar datos. ¿Por qué decimos que las renovables son más baratas? Pues porque tienen costos de producción y de generación mucho más bajos que CFE. Documentarlo, publicitarlo, hablarlo y dejar la confrontación del discurso político para otra parte. Es simplemente dar números, dar hechos y dar argumentos para poder cambiar el rumbo en términos de la política energética. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer antes de seguir refinando. Tenemos muchas oportunidades que tomar, hacer joint ventures con privados en el tema de upstream, permitirle a la inversión privada invertir en renovables, permitirle a la inversión privada cooperar para obtener una red de energía, de transmisión de energía eléctrica mucho más mallada y robusta. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no vale la pena hacerlo a través de una confrontación ideológica. Los datos creo que van a ser muy importantes hacia el futuro. Y otra es estar preparados porque esto va a ser un tema judicial de bastantes años que ojalá no desgaste el futuro del país. Gracias. Gracias por invitarme. Duncan. Gracias, Julia. Algo muy preciso. Soy politólogo, entonces yo pienso y vivo en el mundo político y de las políticas públicas. Pero diría yo que lo más importante en este momento es de enfocarnos sí en los datos, en la información, educación, y por eso los eventos así son tan importantes. Pero a fin de cuentas, el pueblo mexicano va a tomar sus decisiones en las elecciones y 2021 es una oportunidad para esto. Y yo creo que lo que estamos viendo en el sector energético hoy en día es algo muy negativo, muy malo para el país, muy malo para la prosperidad, muy malo para el pueblo, muy malo para la salud pública. Y tenemos que compartir estos datos para que los votantes mexicanos puedan tomar su decisión basado en la información, en la realidad. Y yo creo que es obligación, compromiso necesario nuestro de hacer todo esto. Gracias. David, para cerrar. Sí, bueno, acaban de mencionar el caso del conflicto ideológico que estamos viviendo. Yo tengo 30 años, más de 30 años observando este sector
y tenemos 30 años de conflicto ideológico. Y no puede ser. Llega un gobierno y no da continuidad a la política energética del gobierno anterior. No busca, va cancelando la reforma energética en los hechos, cancelando o frenando. No busca consensos, prefiere que los acuerdos de CENACE, de CNR y muchos otros acuerdos, pues que se tomen sin consultar con la sociedad, no consensan, no concilian. Pero así fue el gobierno de Cedillo, así fue el gobierno de Calderón. Yo lo que deseo para el sector energético es que ya pues se retiren estos señores de 80 años que son ¿cómo se llama? Comisionados de la CRE, consejeros de Pemex, directores de CFE. Tenemos gente de más de 80 años que está tomando decisiones que son propios del sector hace 30, 40 años. Mi gran deseo para el sector energético es que lleguen los jóvenes, que el próximo director de Pemex tenga 30 años, que los futuros comisionados de la CRE tengan 25 años y que todos los que tenemos mucha edad, mucho tiempo en el sector, ya nos vamos retirando, por favor. El futuro del sector energético en México ojalá sea para los jóvenes, sin embargo, no los veo muy presentes. Muchas gracias, David. Y sin más, le cedo la palabra a Verónica Ortiz. Muchísimas gracias, Monse, y a nuestros panelistas. La verdad, un privilegio escuchar a Montserrat, a David, a Duncan, sobre todo por ayudarnos e informar la discusión que tenemos que hacer, precisamente, quitarle esta parte ideológica y dar el contexto técnico de lo que tenemos que estar discutiendo en un tema que sin duda en este momento, en el contexto mundial, será el más importante para que México también pueda resurgir después de el rezago económico que vamos a tener en función de la pandemia. Nuevamente les agradezco mucho su participación y particularmente a Duncan por la participación y la colaboración con el Instituto México del Wilson Center. Es un privilegio para nosotros. A nombre de Comexi, de su presidente Luis Rubio y de todos los que formamos el equipo de Comexi, les agradecemos. Les invitamos a que consulten en nuestra página y los videos de los otros quarantine webinars que hemos preparado para mantener informada y con productos de muy alta calidad a nuestra membresía y a nuestras audiencias. Y también ahí los invitamos a que consulten los próximos eventos que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.